7:32 de la mañana, somos 7.3 Noticias, nos acompaña el congresista Kenji Fujimori Iguchi. Bienvenido, congresista, a los estudios de 7.3 Noticias de TV Muy Perú. buenos días, María de Jesús. Gracias por acompañarnos. Un honor estar aquí contigo. Ya en el 2011 se constituye a Kenji Fujimori como el congresista más votado. Repite el plato en estas elecciones. Ya entiendo que con más de 500.000 votos confirmados, ¿no?, por cifras oficiales de la OMPE, como el congresista más votado, no solo del grupo fujimorista, sino en general. Bueno, yo lo tomo con mucha responsabilidad. Por supuesto, es un gran honor volver a ser el congresista más votado, porque a pesar de todas las tachas, los puyazos, por aquí y por allá, volver a repetir el plato con la más alta votación, la verdad que es gratificante, pero al mismo tiempo implica bastante responsabilidad y compromiso con los electores. Totalmente. Congresista, ¿podría suceder en el país un hecho inédito, se viene señalando, ¿no?, y hay más de una interrogante en el sentido que, siendo usted el congresista más votado, además de la agrupación, que podría ser la agrupación oficialista, en principio va a presidir la Junta Preparatoria? Así es. Con el congresista de mayor edad. Con el congresista de mayor edad y el congresista de menor edad se preside la Junta Preparatoria. O sea, yo tendría que juramentar a los 130 parlamentarios. Ahora, se dice que Kenji podría ser el presidente del Congreso. Presidente del Congreso, María Jesús. Eso ni se me ha cruzado por la mente y no está dentro de mis prioridades ahorita. Claro. Ahora, el caso de la Junta Preparatoria tiene un rol muy importante porque no solo es tomar el juramento, ¿no es cierto?, sino empezar un poco en la instalación de un Congreso que obviamente tiene un rol fundamental también, como lavarle la cara a la imagen del Congreso, entre otras cosas. Conectar nuevamente con la gente y con la población. Actualmente tenemos un Congreso que está totalmente divorciado de la población. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación del Congreso? ¿9, 8%? Y eso, usted está siendo generoso. Y eso, efectivamente, estoy siendo generoso. Entonces, efectivamente hay que lavarle la cara a ese Congreso divorciado. Y lo que yo siempre he dicho es privilegiar la función de representación. Y de esa manera, la población, el elector, se va a sentir cerca de los parlamentarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo escucho cada vez que hago una visita a un asentamiento humano, un cerro? La gente dice: hombre, ustedes cada vez que están en campaña, cada 5 años, 4 años, vienen aquí, se ensucian los zapatos, ofrecen de todo, pero una vez que llegan al poder, se olvidan. Además se olvidan muchas veces y se pierde la consecuencia política de las promesas. Y es por eso que el Congreso carece de credibilidad. Perfecto. De presidir la Junta Preparatoria, el Congreso, sin embargo la elección del Congreso, para luego ya pasar a la coyuntura más, digamos, de tipo presidencial, la situación del Congreso es que cada agrupación presenta su terna de candidatos, ¿no es cierto? Y en el fujimorismo se habla también de otros nombres como por ejemplo Cecilia Chacón, que es la número 2 en cuanto a votos. Bueno, Luz Salgado como otro de los cuadros. Efectivamente, eso se va a ver internamente y ya ahí entra a tallar un tema de negociaciones, conversaciones, no solamente internas, sino también buscar consensos. Perfecto, naturalmente. Con las otras bancadas. Esa tiene que ser la tónica durante los próximos 5 años, congresista. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, buscar consenso, dialogar con las otras bancadas, tender puentes. Si queremos mejorar la gobernabilidad del país, no podemos estar aislados. Claro que sí. Hay que escuchar a todos. Recordemos que y eso es lo que ha dicho Keiko. La dinámica, la tónica de Keiko es tener una actitud democrática. Y cuando ella firma el compromiso de honor con el país, ella dice: las comisiones claves, fiscalización y de inteligencia, van a pasar a manos de la oposición. Entonces, lo que se busca es tener un equilibrio democrático y de esa manera mejorar la gobernabilidad. Ese equilibrio del que usted nos menciona y que ya se supone y nos imaginamos que va a ser también un duro aspecto en este periodo de cara a la segunda vuelta. La concentración de poder. Debe asustarle al país que el grupo o la bancada de Fuerza Popular tenga ya 71 parlamentarios, por lo tanto pasa a ser mayoría absoluta, ¿no? A ver, efectivamente, Fuerza Popular tiene mayoría absoluta, pero no hay que asustarse tampoco. ¿Por qué? Porque eso implicaría que va a haber una mayor fluidez para hacer los cambios que requiere el país, para bien, por ejemplo, en materia de seguridad.
¿no? Eso va a ayudar a mejorar la gobernabilidad y que baje el ruido político, que muchas veces ese ruido político, ¿en qué termina afectando? En las inversiones privadas, en la inversión extranjera, ¿no? Claro que sí, además que afecta también algo muy interesante y es que la gente, que pierde la credibilidad, que se pierde un poco la estabilidad del tema económico. Pasemos ahora a hablar ya de la campaña en sí que nos espera, ¿no? Ha sido una campaña dura, congresista. Una campaña dura. Sí, pero las propuestas que han estado ausentes, ahora podríamos escuchar... Ha habido toda una feria de tachas, y la verdad que a pesar de todas esas trabas, baches, hemos estado ahí dándole con todo. Usted ha dicho que toma el hecho de ser el congresista más votado, ¿no es cierto?, con 35 años, segunda vez en el Congreso, toma esto con mucha responsabilidad. Por supuesto. Pero el Congreso de la República, en la agenda básica, en la agenda inmediata, por ejemplo, tiene el tema electoral como una misión importante, ¿no? Yo te digo, el principal problema por resolver es la inseguridad ciudadana. Los índices de criminalidad cada día están de mal en peor. María de Jesús, uno prende la televisión y ¿qué es lo que ve? Asesinato aquí, que sicario mata a fulano, que el Callao está en esta emergencia, que hay toda una ola de criminalidad. Y eso se tiene que frenar. ¿Y cómo lo piensa frenar Keiko de llegar al poder? Primero, con un verdadero liderazgo presencial. Tener una estrategia integral y, por supuesto, tener las herramientas legales. ¿Herramientas legales para qué? Para que nuestros policías y nuestros miembros de las Fuerzas Armadas puedan combatir sin miedo. Sin desventaja. Sin desventaja también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Policía tiene un enfrentamiento y mata a un delincuente. A ese policía no le va a esperar una condecoración o un ascenso. Lo que le va a esperar es una acusación fiscal. Y por lo tanto se le va a truncar. Ello no va de la mano de las leyes y cómo, por ejemplo, se habla de una reingeniería en el Congreso, ¿no es cierto?, de modificar y de modernizar el Estado. El tema pasa por un aspecto de leyes. El Poder Judicial, ¿cómo queda? Como eslabón de esta cadena fundamental. Claro, tiene que haber una mejor coordinación entre la Policía Nacional, Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Cuál es la realidad? Que, por ejemplo, actualmente capturan al delincuente y los pocos días ese delincuente es puesto en libertad. Así es. ¿No? Bueno, la inseguridad ciudadana es uno de los temas. ¿Cuáles son los temas que usted piensa impulsar en este periodo? O que podríamos decir que Kenji Fujimori en este primer periodo congresal, ¿no es cierto?, ha tenido estos temas, ha trabajado en estos temas. Ese es su posicionamiento. ¿Cuáles son, congresistas? A ver, por supuesto, a pesar, poniéndonos en el hipotético de que vamos a hacer gobierno, seguir siendo una voz crítica interna dentro de mi partido, dentro del gobierno, y por supuesto tener un puente con las otras fuerzas políticas, el buscar el consenso. Nuevamente, ¿el consenso para qué va a servir? Para mejorar la gobernabilidad y bajar el ruido político. Lo que requiere el país ahora es bajar el ruido político que muchísimo daño le ha hecho, sobre todo al tema económico. La seguridad ciudadana, me decía usted, el tema del agua, los proyectos sociales, la representación. La representación, por supuesto. Algo muy importante que acabas de mencionar, el tema del agua. Hace un rato hablábamos que de acá a 20, 25 años, la cordillera de los Andes ya prácticamente no va a tener nevados. Claro. Entonces hay que prever cómo, con programas de cosecha de agua, canales de infiltración, hacer zanjas de infiltración para captar el agua de la lluvia y almacenarla en el subsuelo. Y sobre todo si vemos el tema de los glaciares, hay que preocuparse también en ese aspecto, ¿no?, por el tema del agua. En realidad la guerra actual en el mundo es por el agua. En realidad nadie le da la debida importancia a ese tema. Pero si tú te pones a pensar, si la cordillera de los Andes, la zona altoandina, tiene agua, eso va a ser la salvación de muchísimas comunidades de la sierra. Ese es uno de los temas que usted nos está señalando en esta entrevista, por los cuales usted va a trabajar en los próximos 5 años. Por supuesto, si hay agua, el campesino, el agricultor va a poder sembrar, va a poder tener su
sus cabezas de ganado, sus alpacas. Y la agricultura, ¿no? Ustedes han hablado, por ejemplo, en la campaña de impulsar mucho el tema agrícola y, entre otros aspectos, el tema del riego tecnificado, lo ha mencionado la señora Keiko Fujimori, ¿no? Hay quienes señalan, ya un poco entrando al calor de la campaña y de esta ronda, la segunda vuelta congresista. Es que muchas autoridades han enfocado en la agricultura de la costa, que obviamente es una agricultura de alta tecnología, hay todos los medios para poder tener una agricultura de exportación, pero la agricultura altoandina es prácticamente de otro siglo, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces, allí es donde tiene que ir toda la energía, toda la batería para poder sacar adelante la agricultura de la sierra. La agricultura y recuperar ese lugar de la agricultura, por ejemplo, en la costa, impulsarla en la zona altoandina y por qué no hablar de la agricultura en la selva, ¿no? Por supuesto. Ahora, las cifras, digamos, de los organismos internacionales ubican al Perú como uno de los países en la región y en América Latina que ha crecido y que crece de manera importante, ¿no? Quizás no lo vemos en el día a día, hay mucha gente que dice no se siente esa macroeconomía. Parte de ello es hablar de las industrias extractivas, por ejemplo, fundamentalmente. ¿Qué opina usted de la minería? ¿Qué tendríamos que hacer para poder tener un poco a todos los sectores contentos, no? A ver, el Perú tiene que ir diversificando sus actividades económicas. Yo como agrónomo te digo, un sueño que tengo es impulsar la industria forestal sostenible. Y por supuesto, tú puedes llevar la industria, la actividad minera sostenible paralela a una industria forestal sostenible, pero para que eso se dé, obviamente primero se tiene que dar todo un marco legal jurídico. ¿Para qué? Para atraer al inversionista. Está un poco yendo usted con los pilares de, por ejemplo, las propuestas como Verónica Mendoza, que señala el tema minería, sí, pero con condiciones responsables, reglas claras. Siempre tiene que ser responsable y aplicar el medio ambiente, el concepto de sostenibilidad, por supuesto. Ahora, para que se desarrolle realmente la industria forestal, las autoridades, el gobierno, tiene que preocuparse por mejorar las vías de comunicación, no pensar solamente en carreteras, sino en todo un tramado ferroviario. ¿Para qué? Para abaratar el flete del traslado de esa madera, ¿no? Porque ahora no competimos solamente internamente, sino también competimos con otros países, como Chile, que la madera la tiene al costado del puerto. Entonces su flete es mucho más barato. Aquí tendríamos que preguntarle un poco también cómo impulsar, por ejemplo, esos cultivos alternativos, luchar contra delitos como la tala ilegal de madera, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Por supuesto, si tú creas todo un marco legal para atraer la industria forestal sostenible, le pones todas las herramientas para que llegue ese inversionista, como las vías de comunicación, los servicios básicos, energía trifásica, el mercado se va a encargar de regular la legalidad contra la ilegalidad. El ilegal poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Son parte de las plataformas en cuanto a los ejes de trabajo en las distintas actividades económicas. Pasemos un poquito ya al tema más quizá político. Como dices, hay quienes señalan que se está utilizando, por ejemplo, el tema del terrorismo con, digamos, aspectos electorales o intenciones de cara a la segunda vuelta. Bueno, en realidad lo que ha habido con respecto al último atentado a miembros de las Fuerzas Armadas y a 2 civiles que estaban llevando material electoral, lo que ha ocurrido ahí son 2 cosas: ocultamiento de información y ha habido una negligencia. Negligencia por parte del gobierno. ¿En qué sentido? Porque se ha desactivado el arma, la especialidad de inteligencia militar. La inteligencia, ¿para qué sirve? Para que las fuerzas del orden, por ejemplo la infantería, la caballería, vayan a una zona de conflicto, pero con previa información. Es un trabajo coordinado y combinado. Exacto, fuerzas combinadas de la policía y el ejército, ¿no? Pero prácticamente hemos mandado a estos efectivos de las Fuerzas Armadas a ciegas, sin oídos, sin ojos. Falta de inteligencia. Falta de inteligencia, efectivamente. ¿Cómo los hemos mandado? Como carne de cañón. Bueno, ese es su punto de vista, congresista, y nosotros respetamos naturalmente el de todos aquí, ¿no es cierto? Le preguntaba esto un poco porque ustedes consideran entonces que no se está utilizando este tema con fines electorales. No se está utilizando con fines electorales, al contrario. Se le está haciendo notar al Ejecutivo en dónde están fallando, cuál es su falencia. Y desde un principio lo hemos dicho, si se quiere combatir a la inseguridad ciudadana o a los remanentes de Sendero Luminoso en el Braen, tiene que haber un fortalecimiento de los órganos de inteligencia. Eso es crucial
para saber cuál es el movimiento del enemigo con el que se está luchando, con el que se está combatiendo. Perfecto. Porque uno no puede mandar a sus policías, a sus soldados, como carne de cañón, directos a morir. Congresista, esta es una campaña bastante sui generis en el Perú, ¿no es cierto? Tanto usted se ha quejado, por ejemplo, para el Congreso, el tema de las pullas, pero también los peruanos lo hemos sentido. Así es. Pero también los peruanos lo hemos sentido desde el punto de vista que no se ha tenido un escenario para conocer propuestas, planes de gobierno concretamente. ¿Qué va a pasar ahora ya en ese estado? ¿Qué tendría que decirle usted al elector? ¿Por qué el elector tendría que decidir por Fuerza Popular y no la otra alternativa que es Pedro Pablo Kuczynski? A ver, ¿qué es lo que propone Fuerza Popular? Lo que propone Fuerza Popular es nivelar la cancha, generar oportunidades para todos, tanto para el que está acá como para el que está acá, que en base a esfuerzos pueda salir adelante. Uno de los pilares de nosotros, al que vamos a enfocarnos bastante, es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se va a combatir la inseguridad ciudadana? Primero, tener un verdadero liderazgo presencial, tener una estrategia integral y tener las herramientas legales para poder frenar esta ola de criminalidad que está atravesando el país. Ahora, yendo a un terreno más específico, las Fuerzas Armadas pasarían a cuidar las instituciones públicas. Sí, lo ha dicho la candidata en varias ocasiones. Y eso nos va a permitir colocar a 10.000 policías más en las calles. Se va a buscar la especialización, la profesionalización de nuestros efectivos policiales. Se va a aplicar el mapa del delito. ¿Para qué? Para poder colocar a los miembros policiales en los lugares más álgidos de criminalidad. Entonces, teniendo ese panorama global en conjunto, es como se va a poder luchar contra la inseguridad. Y algo muy importante, que para luchar contra la criminalidad se requiere energía, vigor, pero también para poder estar ahí. ¿Cuánto importa a la bancada también de Fuerza Popular, congresista, la confianza en sintonizar con la gente? Le repito, hay quienes han señalado que hablar de una concentración de poder. ¿Qué se imagina usted, por ejemplo, en un escenario que podría ser inédito para el Perú? El presidente del Congreso, el señor Kenji Fujimori, imponiendo la banda presidencial a su hermana en un supuesto escenario en el que Keiko sea la presidenta. ¿Qué mensaje le da usted al país de presentarse un escenario como ese? Algunos dicen que yo sería presidente del Congreso. Eso ni se me ha pasado por aquí, por la mente. No está dentro de mi prioridad. Debe haber temor a alguna concentración de poder, que algunos incluso reseñan algunas etapas de la presidencia de Alberto Fujimori. ¿Qué opina usted? ¿Qué tranquilidad y qué mensaje le entrega al pueblo peruano? A ver, primero que nada, Keiko, Fuerza Popular, el trabajo de Keiko que ha venido realizando no solamente desde el 2011 sino desde el 2006 es fortalecer el partido, buscar la institucionalidad partidaria. Entonces, Fuerza Popular no es un partido fundamentalista donde todos decimos chicheño, obedecemos así de manera vertical. Al contrario, Keiko han habido incluso al interior entre usted y la candidata algunos... Keiko fomenta el debate interno y eso es lo más saludable para un partido político. Y ese debate interno de cara hacia afuera. Y eso va a ser la tónica dentro de la bancada fujimorista. El debate interno. Y por supuesto, decirlo bien claro, que ya no hay un Vladimiro Montesinos, ¿no? Que hacía y deshacía lo que como quería, ¿no? Ahora, lo que va a primar es el debate interno. El intercambio de ideas y de propuestas. No solamente internamente, sino con las otras fuerzas políticas. Esa es la siguiente pregunta que usted me acaba de ganar prácticamente. ¿Convocaría a Keiko Fujimori a las otras fuerzas políticas? Tienen todos el plan de gobierno, por ejemplo, de otros candidatos. Esta mañana Antero Flores Arado decía, debe utilizarse o leer los planes de gobierno de todos los partidos que nos llegan a la segunda vuelta para coger lo mejor de ellos y hacer verdaderamente un trabajo en aras de la gobernabilidad en el país. Por supuesto, no podemos gobernar solos. Tenemos que convocar a las, se garantiza a las otras, esa apertura, ¿no es cierto? Apertura total. Se va a tener que dialogar, conversar, tender puentes con las otras bancadas y, por supuesto, buscar los puntos en común. No más un 5 de abril, ha prometido la candidata Fujimori, ¿no? No más un 5 de abril. Fue una medida excepcional e irrepetible. El hombre es el hombre y sus circunstancias. Me refiero que antes de juzgar a una persona hay que ver cuál es el entorno, la coyuntura que le tocó. Bueno, congresista, nosotros en realidad estamos aquí haciendo una invitación a todas las fuerzas políticas que quieran conversar con nosotros, pero sí nos interesa
que en esta etapa se den a conocer propuestas de cara al 5 de junio. Por supuesto. Muchas gracias. Yo espero que sea una campaña donde prime el intercambio de ideas y de propuestas y no el insulto. De hecho, o la campaña no ha parado, ¿no? Ya hemos visto el primer meeting de la candidata de Fuerza Popular. Conociendo a mi hermana Keiko, terminó el día domingo y al día siguiente ya estaba trabajando. Bien, congresista Kenji Fujimori, muchas gracias por estar esta mañana en 7.3 Noticias de TV Perú, el canal de todos los peruanos. Muy amables. El congresista Kenji Fujimori Uchi, hasta el momento el más votado además en estas elecciones. Nos vamos a la pausa, 9:52.